El objetivo es valorar la afección de las raíces nerviosas cervicales. La posición del paciente es sentado con la cabeza en posición neutra. La ejecución, con ambas manos sobre la cabeza del paciente, se lleva la cabeza a inclinación lateral y se aplica una fuerza de compresión axial. Después se repite la maniobra con inclinación hacia el otro lado. El hallazgo es positivo cuando hay aparición de dolor y o parestesias que se irradian al brazo, indicativo de la compresión de una raíz nerviosa y o intensificación de los síntomas. Objetivo: determinar la presencia de radiculopatía cervical. La posición del paciente es sentado con la cabeza en posición neutra. La ejecución es una tracción en sentido ascendente de la cabeza del paciente. El hallazgo es positivo cuando el dolor decrece o desaparece mientras se mantiene la tracción. Objetivo: valorar la presencia de radiculopatía de origen cervical. La posición del paciente es sentado con la cabeza en posición neutra. La ejecución, con una mano aplica una presión descendente sobre el hombro afectado. El paciente mantiene el hombro en ligera abducción y rotación externa con el antebrazo supinado y el codo, la muñeca y los dedos en extensión. Con la otra mano inclina la cabeza hacia el lado contrario. El hallazgo es positivo cuando hay aparición o aumento de dolor a nivel del antebrazo, borde radial de la mano y 3 primeros dedos como consecuencia de la irritación o la compresión de una de las raíces espinales. Objetivo: evidenciar la presencia de radiculopatías de origen mecánico. Posición del paciente de pie con la cabeza en posición neutra. Ejecución: el examinador pide al paciente que ejecute una inspiración profunda y la mantenga mientras se agacha. El hallazgo es positivo cuando hay un aumento o aparición de dolor debido al incremento de la presión intratecal. Objetivo: evidenciar la presencia de radiculopatía de origen mecánico. Posición del paciente de pie con la cabeza en posición neutra. Posición del examinador indiferente. Ejecución: el examinador pide al paciente que ejecute una inspiración profunda y la mantenga mientras se agacha. Hallazgo positivo: aumento o aparición del dolor debido al incremento de la presión intratecal. Objetivo: valorar el compromiso del canal medular posterior. Posición del paciente sentado sobre la camilla con ambas rodillas extendidas. Posición del examinador de pie, lateral al paciente y a la altura de sus rodillas. Con una mano toma el tercio distal de la pierna y con la otra el occipital. Ejecución: el examinador flexiona simultáneamente la cabeza y una de las caderas, manteniendo la extensión de la rodilla y la dorsiflexión del tobillo. Hallazgo positivo: aparición de un dolor agudo en algún punto de la columna o en la extremidad debida a la irritación dural o meningia. Objetivo: estudiar la compresión de las raíces nerviosas cervicales. Posición del paciente sentado con la cabeza rotada hacia un lado. Posición del examinador de pie situado detrás del paciente con ambas manos entrelazadas apoyando sobre la cabeza del paciente. Ejecución: el examinador aplica una compresión decente sobre la cabeza del paciente. A continuación rota la cabeza hacia el lado contrario y repite la maniobra. Hallazgo positivo: aparición de dolor que se irradia al brazo. Objetivo: determinar la presencia de lesión mecánica en la columna cervical con afectación del plexo braquial. Posición del paciente sentado con la cabeza en posición neutra. Posición del examinador de pie detrás del paciente. Ejecución: el examinador pellizca firmemente el plexo braquial entre el primer dedo y los 4 restantes y mantiene la presión durante unos segundos. Objetivo: poner de manifiesto una inestabilidad atlantoaxial. Posición del paciente de cúbito supino estricto con la cabeza fuera de la camilla. Posición del examinador de pie a la cabeza del paciente con una mano bajo el occipital y la otra sobre el mentón. Ejecución: el examinador efectúa una leve flexión cervical estabilizando el occipucio sobre el atlas y lo mantiene en esta posición. Entonces aplica una discreta fuerza hacia adelante sobre la cara posterior del atlas. Hallazgo positivo: sensación por parte del paciente de que tiene algo en la garganta motivada por el desplazamiento anterior del atlas hacia el esófago. Objetivo: provocar la aparición de sintomatología vascular de origen cervical. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza fuera de la mesa.
Posición del examinador, de pie, en la cabecera, una mano sujeta el hombro del paciente y la otra acuna el occipucio. Ejecución, con la mano occipital lleva la cabeza a extensión y rotación hacia el lado a valorar, y mantiene esta posición unos 30 segundos. Hallazgo positivo, la aparición de síntomas vértigo, mareo o nistagmo en una de las rotaciones indica una compresión de la arteria vertebral en el lado de la rotación. Objetivo: diferenciar el síndrome vertiginoso de origen vascular del origen mecánico o articular. Posición del paciente: sentado, con ambos hombros en flexión anterior de 90 grados, codos extendidos, antebrazos en supinación y muñecas en posición neutra. Ejecución: la prueba se desarrolla en dos tiempos. En el primero, el paciente permanece en la posición inicial con los ojos cerrados, debe mantener esta posición. En el segundo tiempo trata de mantenerla, pero esta vez con la cabeza extendida y rotada hacia un lado. Hay algo positivo: si al ejecutar la primera parte de la prueba la posición de los brazos se ve modificada, se trata de una disfunción articular o mecánica. Por el contrario, si este cambio ocurre durante la segunda parte de la prueba, existe un riesgo cerebral deficitario. Objetivo: evidenciar una afectación mecánica de la raíz nerviosa. Posición del paciente: sentado, con la cabeza en posición neutra. Ejecución: se aplica compresión yugular bilateral por espacio de 30 segundos, tras los cuales se pide al paciente que tosa. Hay algo positivo: aparición de dolor que implica compresión de la raíz nerviosa. Objetivo: mostrar la presencia del síndrome del escaleno. Posición del paciente: decúbito supino con el cuello en posición neutra. Ejecución: el operador con el segundo y el tercer dedo aplica presión sobre las fibras bajas del escaleno, cerca de su origen entre la primera y la segunda costilla. La mantiene durante unos 30 segundos. Hay algo positivo: aparición de dolor en pecho, cuello y zona interescapular, que en condiciones normales es uniforme y que no lo es en presencia de compresión neurovascular. Objetivo: poner de manifiesto una inestabilidad cervical alta. Posición del paciente: sentado. Ejecución: el examinador pide al paciente de que trague o tome agua. Hay algo positivo: el aumento del dolor o dificultad al tragar, disfagia, puede indicar subluxación vertebral, inflamación de partes blandas o tumoración en la zona cervical anterior. Objetivo: valorar el alineamiento vertical de la columna dorsal. Posición del paciente en bipedestación. Ejecución: el operador situado detrás del paciente posa ambas manos sobre los hombros de este y aplica una compresión axial en sentido descendente. Hallazgo positivo: aumento o aparición de dolor en la área estudiada. Objetivo: valorar el grado de inestabilidad vertebral de la columna dorsal baja. Posición del paciente: decúbito prono con los miembros inferiores fuera del plano de la camilla y los pies reposando sobre el suelo. La ejecución: la prueba consta de dos fases. En la primera, el examinador aplica el segundo y el tercer dedo del yugo y provoca un deslizamiento posterior anterior sobre las apófisis transversas, mientras el paciente reposa los pies en el suelo. En la segunda fase, el examinador ejecuta la misma maniobra mientras el paciente mantiene los pies suspendidos. El hallazgo es positivo cuando hay aparición del dolor, cuando los pies se apoyan en el suelo, pero no al efectuar la extensión bilateral de las caderas, porque bajo esta circunstancia la musculatura paraespinal es solicitada, estabilizando el segmento vertebral de los componentes. Objetivo: demostrar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. Posición del paciente: decúbito prono con los miembros superiores a lo largo del cuerpo. La ejecución: al examinador trata de aproximar ambas escápulas mediante tracción del hombro hacia arriba y atrás. El hallazgo es positivo cuando hay aparición de dolor sobre las raíces correspondientes de D1 y o D2. Objetivo: poner en manifiesto una patología condrocostal. Posición del paciente: decúbito supino. La ejecución: el operador comprime de manera bilateral las costillas y retira la presión lateralmente. El hallazgo es positivo cuando hay aparición de dolor, bien en la compresión o en la liberación.
Objetivo: evidenciar una patología costal. Paciente en decúbito supino. La ejecución: el examinador aplica presión sobre las costillas de anterior a posterior y la retira tras unos segundos. El hallazgo es positivo cuando hay aparición de dolor al aplicar o retirar la presión. Objetivo: evidenciar una fractura costal. Posición del paciente de decúbito supino. La ejecución: se pide al paciente que respire normalmente y que tras una inspiración profunda efectúe una rápida expiración. El hallazgo es positivo cuando presenta dolor tanto en la inspiración profunda como en la expiración rápida, lo cual es sintomático de fractura costal o subluxación costocondral. Objetivo: poner de manifiesto las exigencias de una radiculopatía lumbar de origen mecánico. Posición del paciente de decúbito supino no estricto. La ejecución: el examinador flexiona la cadera a unos 70 grados manteniendo la rodilla en extensión y aplicando ligera rotación interna y aducción de la cadera. El hallazgo es positivo cuando hay aparición de dolor en la zona lumbar o en esta y en la cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio ciático o de cualquiera de sus raíces.